Vamos a leer de vuelta desde el 12 hasta el 17. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo 15 al 17, pero para entrar en el flujo, leemos desde el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El puritano del pasado decía que solamente dos hombres están en la presencia de Dios, Adán y Cristo, y todo el resto de la humanidad pende de sus cinturas. En Adán todos mueren, en Cristo reciben la vida. Y básicamente es eso lo que Pablo viene argumentando en esta sección. Habíamos dicho nosotros que Pablo, para entrar en todo el flujo de la carta y no perder de vista nunca, en Romanos Pablo está presentando de una forma magnánima, en una forma impresionante, en la gran doctrina de la justicia de Dios. Cómo un Dios santo permite pecadores en su presencia. ¿Cómo puede ser que un Dios 3 veces santo sea justo y a la vez misericordioso? Bueno, en Romanos él responde a esa gran interrogante y a eso se le llama el Evangelio. Como Pablo menciona en el capítulo 1, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, es eso lo que él comienza a desentrañar a medida que avanza el libro. En el capítulo 2, todo en el capítulo 1 demuestra que la ira de Dios está sobre el pecador. En el capítulo 2 demuestra que tanto judíos como gentiles, o sea, gentiles que no tienen la ley y personas que sí tienen la ley, están bajo pecado. En el capítulo 3, él concluye que no hay justo ni aun uno, no hay bueno ni siquiera uno. Pero a final del capítulo 3, él dice, pero ahora, en este tiempo, la justicia de Dios fue manifestada, ya como la ley lo había anticipado, por la fe. Y él comienza a explicar cómo es esto, de que un injusto, un hombre impío, pueda convertirse en justo, en un hombre perfecto delante de Dios, sin hacer obras, sin méritos. Bueno, descansando en los méritos de otro. Ese otro es Jesucristo. Y esa es la gran tesis que Pablo va a encajar en el capítulo 4, donde él demuestra, pero ¿cómo puede ser que alguien se salve sin cumplir la ley? ¿Cómo puede ser si Abraham, decían los judíos, Abraham fue un buen hombre? Algunos pensaron que Abraham ni siquiera pecó. Entonces Pablo en el capítulo 4 dice, bueno, Abraham no se salvó por obras. Abraham, si se salvaba por obras, iba a tener que gloriarse para con Dios. Él fue justificado e introduce el tema de la justificación por fe. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no se salvó por la circuncisión, que era un rito. Los ritos no salvan. Y tampoco se salvó Abraham por cumplir la ley, porque no hay un hombre que pueda cumplir la ley. Abraham se salvó por fe. Y así termina el capítulo 4 diciendo que el hombre es justificado por la fe y también nosotros seremos justificados si creemos, dice Pablo. En el capítulo 5, que estamos ahora, Pablo habla del resultado de esa gloriosa justificación. Y es paz con Dios. Justificados, pues, con la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina el versículo 11 diciendo que tenemos paz con Dios, estamos reconciliados con Dios. Y hayamos dicho que ahora Pablo
Empieza el versículo 12, habíamos dicho nosotros el domingo pasado, con la frase por tanto, porque Pablo lo que está haciendo es conectando lo que acabó de decir, que la justificación trae paz, para ahora decir cómo es que funciona esta justificación. ¿Cuál es la base para que un hombre que murió hace mucho tiempo pueda serme útil a mí hoy? ¿Cómo es que la muerte de un solo hombre salve a tantos? Esa es la gran interrogante. Bueno, y Pablo entonces pasa al momento de que también la lógica es que así como el pecado de un hombre afectó a muchos, la justicia de este un hombre afectó a muchos. Esa es la lógica que Pablo va a usar. Nosotros sabemos, hemos experimentado a lo largo de toda la historia, de que un hombre puede afectar a la historia de una forma enorme. Hitler, por ejemplo, su ideología peligrosa, mató 6 millones de judíos, conllevó una guerra mundial, tantos desastres. Pocos hombres afectan a muchos. Los soldados peleaban ni sabían por qué, muchos de ellos. Así que básicamente es eso el gran punto. ¿Cómo puede ser que la obra de estos dos hombres hayan afectado tanto, de una forma enorme, a la humanidad? Y Pablo trata la cabeza federal y pone aquí el contraste y la similitud entre Adán y Jesucristo, las dos cabezas federales. El domingo pasado estudiamos que Adán cometió lo que se conoce como el pecado original, y por culpa de ese pecado, toda la descendencia humana está en pecado. Lo que pasa es que Adán, Dios nunca trata con los seres humanos individualmente, Dios trata a través de representantes. Y Adán, como nuestro representante, falla. Como la selección paraguaya, se va, juega al mundial, se elimina, y si se eliminan esos 11 jugadores, los 8 millones de paraguayos se eliminan. Ellos son nuestros representantes. Bueno, Adán, nuestro representante, falló en el huerto de Edén y nosotros fallamos con él. Y parece injusto, yo no le elegí a Adán, qué inútil. Si vos eras también ibas a pecar. ¿Qué te hace pensar lo contrario? Adán fue creado sin pecado y pecó. Y es lo que Pablo va a mostrar. Y el pecado de Adán heredó al resto y condenó a la humanidad. Por culpa del pecado vino la muerte. Y la muerte no fue parte del plan original de Dios. La muerte es el castigo por el pecado. Y Pablo había argumentado que cuando entró el pecado reinó la muerte. Ahora, gracias a Dios que no termina allí la historia. Porque en el versículo 15 Pablo empieza con un pero. Esa palabra que da esperanza. Porque ustedes leen el versículo 14, no obstante, reinó la muerte, dice, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. A pesar de que no había pecado, porque no había ley, ustedes saben, no había ley que diga no matarás, no robarás, y sin embargo, había pecado. Dice, ¿y cómo sabemos? Porque la muerte reinó. Había muerte desde Adán hasta que venga la ley. Y esa es la gran evidencia de que las consecuencias del pecado de Adán, del pecado original, estaban gobernando. Y como vamos a ver más adelante, no solamente hasta Moisés, la muerte hasta hoy día es un mundo de cementerios. De cada 10 mueren. Todos vamos a morir. Y hemos dicho que no importa que lleves una vida atlética, que te alimentes bien, si a la postre vas a morir. No importa, vas a morir bien seguramente. Vas a morir sin sufrir mucho, pero vas a morir en el gran punto. La muerte reina. Pero, dice Pablo, porque él había dicho en el 14, el cual es figura del que había de venir. Pablo llama a Adán un tipo de Cristo, pero ni bien menciona esa frase, es como que Pablo se avergüenza de lo que dice y comienza a explicar más lo que tiene en mente. Porque es una anomalía. Es cierto que Cristo es semejante a Adán, pero, dice allí, es muy limitado la semejanza. La semejanza es muy superficial. Lo único en que se parece a Adán y Cristo es en ese un acto, un hombre, y en lo que hicieron afectaron a muchos. Es lo único. Pero después estamos llenos de diferencias. ¿Cómo puede ser que Pablo compare a el Señor de la gloria, a Jesucristo,
con el hombre de la vergüenza, con Adán? ¿Cómo puede ser que el Salvador sea comparado con el pecador? El dador de la vida, el autor de la vida comparado con el que trajo, el agente que trajo la muerte. Pablo entiende esa implicación, así que él introduce ahora en el versículo 15 la correspondiente aclaración. ¿En qué sentido? Bueno, sí, se le parece, pero, dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Y ahí comienza Pablo a explicar. Hermanos, esta sección va del 12 al 21. Pablo comienza en el versículo 12, dice, su gran lógica de la base de la justificación. Atiéndanme porque aquí está un resumen de lo que estamos viendo. En el versículo 12 Pablo comienza a decir que ¿cómo funciona la justificación? ¿Cómo puede ser que por un hombre seamos salvos por la fe? Bueno, de la misma forma en que el pecado entró en el mundo por un hombre, así también la justicia entró en el mundo por un hombre. Pero vimos que en el versículo 12 él empieza a escribir y a la mitad de camino él se detiene. Esto se conoce como un vicio del lenguaje. Pablo dicen que es un anacoluto, una persona que comienza una idea y se da cuenta y sobre el camino cambia la marcha. Y abre un paréntesis a mitad del versículo 12 hasta el versículo 17. Y en el versículo 18, que el domingo siguiente, si Dios permite, vamos a estudiar, Pablo continúa el hilo de lo que viene haciendo en el versículo 12. Y vamos a continuar. Así que lo que estamos haciendo ahora es viendo ese gran paréntesis que Pablo cree conveniente para evitar confusiones. De que es cierto que Adán es un tipo de Cristo, pero no se confundan, dice Pablo. Y comienza a explicar las enormes diferencias que hay. Y una de las palabras claves que aparece en esta porción es la palabra mucho más, mucho más. La obra de Cristo es mucho más potente que el pecado de Adán. Piensen, así como el pecado del hombre Adán trajo pecado a toda la humanidad, la obra de Cristo, el sacrificio singular de Cristo en la cruz, proveyó salvación disponible para toda la humanidad. Aunque no toda la humanidad se salva. Entonces, nosotros tenemos aquí que del versículo 15 al 17, Pablo incorpora una declaración de que el don de Cristo no se puede comparar con la transgresión de Adán, versículos 15 y 16, y que es mucho más efectivo incluso que el pecado de Adán en cuanto a sus resultados, versículo 17. Aquí Pablo va a encargarse de explicar cómo el pecado, la transgresión de Adán, que habló en el versículo 12, 13 y 14, es resuelto con la obra de Cristo, y también la consecuencia del pecado, la muerte, es resuelto con la obra de Cristo. Y esos dos temas en simultáneo, tanto el pecado y la muerte, se conjugan en el versículo 17. Vamos a ver eso enseguida. Hermanos, el sermón esta mañana se titula La consecuencia de lo que Cristo hizo sobrepasa por mucho en magnitud y en calidad las consecuencias del pecado de Adán. Repito, las consecuencias de la obra de Cristo sobrepasa por mucho en magnitud y en calidad a las consecuencias del pecado de Adán. Y Pablo nos explica esa verdad en vamos a ver aquí, 3 versículos en 3 contrastes. Es bien sencillo el sermón, 3 contrastes. En primero Pablo va a contrastar, versículo 15, la transgresión de Adán no puede ni compararse con la gracia de Cristo. Lo segundo, versículo 16, la justificación de Cristo es más grande que la condena del pecado de Adán. Y en tercer lugar, la gracia es mayor que la muerte. Porque no solamente anula el reinado de la muerte, sino que le quita el reinado de la muerte y se lo da a sus víctimas. Interesantísimo. Vamos a ver. Primer punto entonces esta mañana, la transgresión de Adán no puede ni compararse con la gracia de Cristo. Leemos versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión.
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Parece un trabalengua si lo lees así inadvertidamente, pero si te sentás a mirar el versículo y a descomponer sus partes, es un buen ejercicio, escribir en qué consiste el contraste. Te va a ser muy útil entender que lo que Pablo está haciendo es poniendo de relieve el don de Cristo no es como la transgresión de Adán. Recuerden, dos hombres, Adán y Cristo. Lo que hizo Adán, lo que hizo Cristo. Adán pecó, la transgresión de aquel uno, Adán. Cristo, la obra de redención de Cristo, su vida perfecta, la justicia que agradó a Dios. Ambos hicieron algo. Y ese algo que hicieron tanto Adán y Cristo impactaron a la humanidad de una forma impresionante. Ahora, lo que pasa es que lo que Cristo hizo es superior por mucho a lo que hizo Adán. Ahora noten que lo que está haciendo Pablo es mencionar un ejemplo del Génesis por segunda vez. Ya en el capítulo 4 Pablo había apelado al Génesis al hablar de Abraham. Y ahora en el capítulo 5 mete otro versículo del Génesis. Eso debería recordarte el propósito de Pablo y la audiencia de Pablo. ¿A quién quería Pablo persuadir con esto? Sus lectores conocían el Antiguo Testamento y obvio que sí, eran judíos que se encontraban en Roma, que probablemente tenían el problema de aceptar que la muerte de un hombre en la cruz, ese cristal Cristo, proveyera salvación para todos. ¿Cómo es posible? ¿Y qué pasa con la ley y la circuncisión y esas dudas que tenían? Y Pablo responde a esas inquietudes con esta gran epístola, porque él no podía ir, dice, en la introducción de Romanos. Así que él escribe esta epístola y gracias a Dios que así es, porque tenemos en nuestras manos. Y Pablo va respondiendo estas preguntas a estos judíos que eran tercos. ¿Cómo puede ser que la muerte de Cristo sea mejor que la ley? Nos provea salvación. Bueno, Pablo comienza a argumentar. Y ya sentó tanto las bases de la justificación por la fe, que ahora tiene que explicar cómo funciona esto teológicamente. Y para ello apela al donde empieza todo, en Génesis. Ahí empieza el gran problema del hombre. Dijimos que la historia de Adán y Eva deben ser tomadas como lo que son literalmente eventos históricos, no metáforas. Adán y Eva existieron porque si no existieron Adán y Eva, tampoco Cristo. La transgresión de Adán, dice aquí el texto griego, cuando habla de transgresión, es paraptoma, lo que significa caída o salirse del camino. Hay una línea y traspasa la línea. Es traspasar los límites que Dios puso, es la palabra transgresión. Traspasar, infringir, quebrantar. El pecado de Adán de quebrantar la ley de Dios fue transmitido a toda su progenie, a toda su posteridad, y trajo la consecuencia del imperio de la muerte. Adán insistió en seguir su camino, un camino egoísta, un camino independiente al de Dios, caprichoso. Pero el don, dice Pablo, no fue como la transgresión de Adán. No hay punto de comparación, porque Cristo, lejos de hacer su capricho, lejos de hacer lo que Él quería, se sometió a la voluntad de Dios. Vean la gran diferencia que hay entre Adán y Cristo. Adán, autoafirmación, autodeterminación. Cristo, la voluntad del Padre, sometimiento a la voluntad del Padre, obediencia perfecta, transgresión. Es esa enorme diferencia que Pablo comienza a plasmar. Ahora, cuando habla aquí del don, el don no fue como la transgresión. ¿A qué se refiere? Obviamente se refiere a la gracia de Dios. Probablemente en Romanos 6, 23, Pablo desarrolla en qué consiste este don. Dice que la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios, el don de Dios, es vida eterna. Es por estos textos que nosotros tenemos noción de qué significa el don de Dios, la gracia de Dios.
la vida del eterno, la vida eterna a aquellos que se merecen la condena eterna. Por definición, la palabra don es charisma, que se refiere a un regalo dado a aquellos que no se merecen. Y entendemos que en el contexto se refiere al sacrificio expiatorio, vicario que hizo Cristo en la cruz, en favor de aquellos pecadores. Haber ido a la cruz tomando el pecado de otros, siendo él perfectamente inocente, representa un acto de gracia, tanto del Padre, quien cede al Hijo, quien da al Hijo, y de Cristo mismo, que voluntariamente viene a morir por aquellos. Por la transgresión murieron, por el don viven. Vean, si podemos poner 2 columnas y comenzar a rellenar los renglones para darte cuenta de las enormes diferencias. Ahora, hay otra cosa más que tenemos que explicar en este versículo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Pero ¿cómo que los muchos? ¿Qué significan los muchos? ¿Por qué no dice los todos? Pablo, lo que pasa es que Pablo está haciendo un artilugio, un juego de lenguaje, una combinación, y utilizan los mismos términos. Pero en realidad, si vos lees el versículo 12, en el contexto, ¿qué significa muchos? El contexto responde que significa todos, en este sentido. Pero luego, más adelante, muchos significa unos cuantos. El contexto define qué significa cada término. En el 12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Recuerden eso, todos. No puede ser que aquí Pablo esté contradiciendo ese hecho. Muchos significa, según el contexto, entonces todos. Solamente 2 hombres en la humanidad, habíamos mostrado, se salvaron de la muerte, Enoc y Elías, por voluntad divina. Pero aún ellos estaban de una forma muertos espiritualmente, a no ser por el don y la gracia de Dios, fueron llevados al cielo con él. Muchos, entonces, es una palabra universal, según este contexto, es inclusivo, corresponde a todos. Porque debido a que todos los hombres de todas las épocas pecaron y murieron, todos, sin excepción, se encuentran bajo la sentencia de muerte, con el pecado original, bajo condena. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva deshonraron, desafiaron al Dios vivo. Si bien nunca nadie más pudo cometer ese pecado en particular, porque el camino al árbol se cerró, todos hemos pecado como consecuencia de nuestra naturaleza pecadora. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Nacemos pecadores. En pecado me concibió mi madre. Adán quería ser como Dios, pero lejos de ser como Dios, alejó más de él al comer del fruto. Satanás le había engañado, cayó obviamente presa del engaño del pecado, desobedeció a Dios y se alejó de Dios, quebrantó la imagen de él. En lugar de introducir al hombre en la cúpula de la santidad de Dios, el hombre se alejó de la santidad de aquel. Y toda la posteridad vive ahora lejos de la santidad de Dios, muertos espiritualmente hablando, sin entender las cosas de Dios. Sin embargo, el corazón de Pablo en la comparación es, como dice un teólogo, el acto singular de salvación de Cristo tuvo un efecto inmensurable, mayor que el acto singular de condenación por parte de Adán. Dice Pablo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Noten que la gracia de Dios, ya lo sabíamos, Dios es un Dios de gracia. Pero aquí otorga la gracia a nuestro Señor Jesucristo, que en otro versículo dice que siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros.
Ahora, ¿por qué es mucho más? Abundaron mucho más, dice. La palabra abundaron mucho más. ¿En qué sentido? Y eso es lo que nos hace pensar. A ver, vamos a tratar de poner aquí ambos de vuelta al unísono. El pecado pervirtió el estado de inocencia de Adán y Eva. Adán y Eva estaban en un estado de inocencia. Ellos no conocían que estaban desnudos hasta que pecaron. Y ahí comenzaron a tapar su desnudez con hojas de higuera, ¿se acuerdan? Ahora, la restauración de Cristo no es que nos pone a todos al estado de inocencia original. No. Mucho más que eso, nos inviste con la justicia de Cristo. Una vez decía Arcis Sproul que si un hombre pudiera, en el caso hipotético, pudiera librarse de todos sus pecados y nunca más pecar, aún así no entraría al cielo. ¿Por qué? Porque él necesita hacer justicias. Él necesita cumplir con la justicia perfecta de Dios. Estar en un estado de inocencia como Adán y Eva no era suficiente. Pero lo que hizo Cristo no solamente revirtió la maldición del pecado, la gran reversión, sino que mucho más lejos, Cristo no solamente perdona el pecado de aquellos por quien muere, sino que le otorga su vida perfecta como un ropaje, le viste como si estos pecadores fueran Cristo. Es lo que se llama la doble imputación. Por un lado, el pecado tuyo se le acredita a Cristo y la perfección de Cristo se te acredita a vos. Por eso es que abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de Jesucristo. Entonces recuerden, no solamente Jesús revocó la maldición de la muerte, perdonando y limpiando cada pecado tuyo y de tus hijos y de tus futuros hijos, sino que proveyó el camino para que los hombres redimidos participen de la justicia y la gloria de Dios. Bueno, de hecho, Cristo es el camino. Juan Calvino, me encanta esto, Juan Calvino escribió esta hermosa frase, dice él: puesto que la caída de Adán ha tenido un efecto tal que ha producido la ruina de muchos, dice él, mucho más efectiva es la gracia de Dios para el beneficio de muchos. Y aquí explica, por cuanto debe de admitirse que Cristo es mucho más poderoso para salvar de lo que Adán fue para destruir. Qué notable. Fin de la cita. Cristo es más poderoso para salvar de lo que Adán fue para destruir. O sea, dicho de otra forma, el impacto negativo de Adán no tiene punto de comparación con el impacto positivo de Cristo sobre la humanidad. La gracia de Dios es más grande que el pecado del hombre. Pero no solamente es más grande que el pecado del hombre, porque es más grande que todos los pecados acumulados en toneladas de miles de años de pecadores, millones de pecadores que no han cometido un pecado, sino que miles y miles de pecados diariamente durante muchos años, todos los pecados del pasado, del futuro, cargados en un solo hombre, en Cristo. Cristo es mucho más. Noten, Adán pecó una vez. Un pecado trajo la muerte para muchos. Pero Cristo, la vida perfecta de Él, sirvió para pagar por todos los pecados de todos los hombres, de todas las épocas. Por supuesto que no todos se van a salvar porque no todos van a creer. Pero la paga es suficiente si es que todos creyeran. Por eso decía alguien que el sacrificio de Cristo, a diferencia de la transgresión de Adán, tiene facetas inmensurables, incontables.
La muerte, por naturaleza, es estática, inmóvil, vacía. La vida es dinámica, plena, activa. Cristo trae la vida, el pecado trae la muerte. Basta con decir la diferencia abismal entre la muerte y la vida para ver la diferencia entre Adán y Cristo. Muchos de los puritanos del pasado y reformadores terminaban sus sermones o sus comentarios con la declaración acerca del uso práctico del pasaje. Y decían ellos, al leer Romanos 5:15, el famoso versículo de Pablo o cualquier otro versículo que habla acerca de esta gran verdad. Decían, nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No pases tan rápido la palabra inmortalidad. Cristo venció la muerte. En varias partes de las Escrituras vemos que Cristo con solvencia vence la muerte, vence al pecado, resucita, está sentado hoy con poder y está esperando a someter a todos sus enemigos bajo sus pies. A diferencia de Adán, que Adán pecó y fue sometido a la muerte, entregó las llaves del reino a Satanás y la muerte reinó a partir de allí. Cristo quitó el aguijón de la muerte, el pecado, venció a la muerte y al diablo. Por otro lado, la condena de Adán, del pecado de Adán, es reversible. Lo que Adán hizo, el pecado es reversible, pero lo que Cristo hizo es irreversible. Irrevocables son las promesas. Que Adán haya pecado es revertible, pero que Cristo haya salvado, haya muerto en la cruz y otorgue salvación, eso es irrevertible. Es por eso que tenemos la garantía de la seguridad eterna. Una vez salvos, siempre salvos, porque en Cristo no hay pérdidas. No hay forma de revocar la salvación que te dio. No hay arrepentimiento en Dios. En segundo lugar, el segundo contraste que Pablo hace en el versículo 16 es la justificación de Cristo es más grande que la condenación del pecado de Adán. Leemos versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Lo que decíamos recién. Nuevamente, la superioridad del don. Y aquí el don se identifica con el tema que Pablo viene tratando, la justificación. Por cierto, esa palabrita, si te golpea el oído, es una palabra que Pablo utiliza y mucho. Creo que en el libro que más se usa en toda la Biblia, en Romanos. La justificación es el acto legal por el cual Dios declara justo al injusto, en virtud de la obra de Cristo. O sea, Dios declara a este injusto como justo, porque ningún injusto va a heredar la vida eterna jamás. Romanos 3:10, no hay justo ni uno. Pero Dios va a declarar justo a los injustos por medio de la fe en Cristo. Así que Dios justifica al impío cuando éste cree en lo que Cristo hizo. Eso significa la palabra justificación. Y aquí lo que Pablo dice es que la justificación es mucho más que la condenación. ¿Qué es la condenación? La consecuencia del pecado. Si alguien peca, tiene que pagar su pecado. La condena de un delito. Si alguien aquí en la actualidad roba, se enfrenta ante las autoridades en un juicio. Y el juez puede emitir un veredicto dependiendo de la gravedad del caso, de entre tanto y tantos años de cárcel, una multa, etc. Bueno, el veredicto del pecado es la muerte. Y vimos el domingo pasado, la muerte puede ser muerte física, espiritual y la segunda muerte. La muerte es algo atroz. Pero, nuevamente, gloria a Dios que
que la justificación es más poderosa que la condena del pecado, porque nosotros somos pecadores. En el versículo 15 Pablo dijo, la transgresión de aquel uno, mientras que en este versículo 16 Pablo dice, de aquel uno que pecó. En el versículo 15 Pablo se enfoca en la transgresión, en el pecado. Pero en este versículo 16, en el pecador. Aquí el punto del versículo 16 no es el pecado, sino el pecador en sí. Aquel que transgredió. Porque fue el punto, aquel acto de aquel solo hombre, un solo pecado, una sola vez, trajo la condena y el juicio de Dios para todas las eras. Pero con Cristo no sucede lo mismo. El juicio de Dios a Adán, y perdónenme la reiteración, la repetición. Pararse aquí enfrente no es a decir lo que se me venga en gana, tenemos que ceñirnos a lo que el texto enseña. Y si el apóstol está repitiendo enfáticamente una y otra vez, es por la importancia que el Espíritu Santo le da al texto. Nosotros tendríamos que hacer bien en prestar esto y no ser gravoso al oído la repetición. Al contrario, puede servir para la enseñanza. Para, como decía Alejandro Pelufo, para pegar los ladrillos como pegamento. De tanto repetir, algo queda. Entonces, el juicio de Dios vino por causa de un solo pecado. Pero el don no vino a causa de un solo pecado. El don vino a causa de muchos pecados. O como decía alguien, a causa de una montaña de pecados, de transgresiones. Dos verdades saltan a la vista sencillamente. Primero, que Dios detesta tanto el pecado. Piensen, si Dios trajo condena al mundo por un solo pecado, eso debe abrirnos los ojos a ver de que Dios odia el pecado. La primera gran verdad. Dios es santo y Dios no tolera pecado en su presencia. Pero la segunda verdad es mucho más sorprendente. Mayor todavía que el aborrecimiento de Dios por el pecado es el amor de Dios por el pecador. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vean, ya vimos hace poco con Marcelo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No se olviden, Dios odia el pecado, que fue un solo pecado necesario para que toda la humanidad fuese enjuiciada y condenada a muerte. Y sin embargo, muchos pecados acumulados de distintos tipos de gravedades por todos los hombres sirvieron para que la gracia de Dios se manifestase. Cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles no entienden esto. Ellos recibieron el justo juicio de Dios. Ellos pecaron, ya, no hay perdón. Ellos no saben qué significa el perdón. No saben qué significa la gracia, a menos que miren a la iglesia. Aquel grupo de pecadores perdonados, agraciados. Decía un teólogo, a pesar del hecho de que Dios odia el pecado a tal punto que cualquier pecado podría condenar a la raza humana, su gracia amorosa hacia el hombre es tan grande que Dios solamente hace provisión para la redención de un solo hombre. Dios no solamente hace provisión para la salvación de un solo hombre y de un solo pecado, sino que Dios hace provisión para la redención de todos los hombres de todos sus pecados. No sé si notan la diferencia. No es que Dios salva a un hombre de un pecado. Dios salva a todos de todos sus pecados. Dice en 2 Corintios 5, 19, hablando de que Jesucristo llevó sobre sus hombros el pecado de todos, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué notable, ¿verdad? Deberíamos masticar con lentitud al pasar por estos pasajes y meditar. Pero ahora Pablo, después de hablar del pecado y del pecador, pasa al tercer tema
el más importante, por así decir, que es la consecuencia del pecado del pecador, que es la muerte. Y va a mostrar cómo la muerte y el reino de la muerte fue vencido, anulado por la gracia de Cristo. Vamos a mirar el tercer contraste. La gracia es mayor que la muerte, ya que no solo anula su reinado, sino que lo revierte, convirtiendo en reyes a los que creen en Cristo. No a cualquier hombre, no a todos los hombres, sino solamente a los que creen. Leemos versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La obra de Cristo es superior a la obra de Adán, como ya vimos, pero en esto en particular porque la obra de Cristo sí logra el efecto deseado, mientras que la obra de Adán no. Adán quería ser como Dios. Adán pecó, pero lejos de lograr su objetivo, se convirtió menos en eso. Se alejó más de Dios de lo que él pensaba. Él nunca quería suicidarse, Adán no quería morir. Él no pensaba eso. El pecado nunca logra el objetivo trazado, pero la gracia de Dios sí lo logra y con creces. La eficacia de la gracia de Dios le hace 6-0 al pecado de Adán. El solo acto de Adán trajo el reino de la muerte, aunque él nunca hubiese deseado eso. Ellos esperaban ser como Dios, pero su pecado introdujo lo opuesto a lo que ellos deseaban. El pecado le introdujo al reino de la muerte y a ser menos como Dios, pecadores, lejos de su presencia. Pero el acto de un solo hombre, de Jesucristo, produjo precisamente el resultado que Dios quiso. La intención de Dios, ¿cuál era? Era salvar a aquellos hombres que reciban la gracia de Dios. Y es precisamente lo que hizo. ¿Qué haces un domingo a la mañana fuera de la cama? Tu único día de descanso, una semana de trabajo ardua, y te mereces un descanso. ¿Y qué haces aquí? La gracia de Dios es la responsable de que esta mañana estés aquí y no en tu cama. La gracia de Dios es la responsable de que estés aquí con gozo, disfrutando de la palabra de Dios, de lo que Dios dice y deleitándote en saber estas verdades. Y espero que así sea, que no estés aquí como un oyente pasivo de las verdades que atañen a otro y no a vos. De vuelta, la dimensión aquí de contraste que Pablo hace entre el pecado de Adán y la obra de Cristo es abismal. El pecado de Adán es unidireccional, mientras que lo que Cristo hizo tiene múltiples dimensiones, como ya estamos viendo. Noten que el texto no dice, esto es muy bueno, que por la transgresión de uno reinó la muerte. Ustedes podrían esperar, bueno, entonces por la justicia de uno reinó la vida. Eso es lo que hubiésemos esperado que diga. Reinó la muerte, bueno, ahora reina la vida. Pero el texto no dice eso. El texto dice, sencillamente, versículo 17, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán. Vean, reinarán en vida. ¿Y quiénes? Los que antes estaban bajo el dominio de la muerte, ahora no solamente salen del dominio de la muerte, sino que reinan sobre la muerte. ¿Se dan cuenta la gran reversión que hay? Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar. Esto se llama el exceso del don, de la gracia de Dios. Cuando abundó el pecado, vamos a leer más adelante, cuando abundó el pecado, abundó la gracia. La gracia de Dios es mayor. Aquí es un versículo, bueno, ¿cuándo?
¿Cuándo van a reinar? Según las Escrituras, está prometida escatológicamente que todos aquellos que creen en Cristo reinarán con Él en el milenio. Cristo venció la muerte. Y como nosotros estamos en Cristo, reinaremos con Él. Lee Efesios capítulo 1 y ahí puedes darte cuenta en toda la identificación con Cristo, porque Él nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Estamos benditos en Él. La palabra reinar en vida significa tener poder sobre el pecado. Por supuesto. Vean, todos los hombres heredan el pecado de Adán, nacen con la naturaleza pecaminosa, pero Pablo está demostrando que una persona puede revertir al creer en Cristo, ser declarada justa, es lo que ocurre el nuevo nacimiento y ahora tiene poder. Va a tener poder sobre la muerte porque va a resucitar y va a gobernar con Cristo, pero tiene poder sobre el pecado. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta que siga pecando. Y Pablo está poniendo las bases para lo que se viene. En el capítulo 6 y 7, Pablo va a hablar acerca de la santidad práctica. Y, por ejemplo, les leo un pedazo, ahí, Romanos 6, 17 al 18. Gracias a Dios, noten, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y noten, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En otra parte, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, dice Pablo. No, Señor, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Ya no es nuestro amo. Somos libres en Cristo. Tantas dimensiones que tiene el acto de Cristo contra el acto de Adán. Lo que pasa es, y aquí un poco práctico, es que nosotros tenemos todavía los harapos del pecado residiendo en nosotros. Y es justamente este tipo de cosas, de harapos, de vestimenta antigua, que estamos llamados a comenzar a despojarnos los creyentes. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 dice Pablo, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre creado a la imagen de Dios. Ese proceso lleva toda la vida de despojarte del viejo hombre. Es difícil, pero es posible. Hermanos, somos santos en Cristo, pero tenemos una santidad imperfecta que tenemos que perfeccionar. Dice Pablo en Corintios, capítulo 7, perfeccionando la santidad en el poder de Dios. ¿Cómo es posible? Porque por Cristo. Por la obra de Cristo en la cruz, que tiene tantas dimensiones, no solamente Dios me declaró justo, me reconcilió con Él, me dio una vida nueva, la vida de Dios, sino que me dio el poder de vencer la muerte y el pecado. Por eso es que cuando un creyente muere, nos pone triste su partida, pero ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Tanto es el cambio que la muerte, que era antes temible, dice Pablo, la muerte es ganancia. Para mí el morir es ganancia. ¿Cómo puede ser? Claro, el morir es ganancia desde la perspectiva de que con la muerte se acaba la guerra con el pecado en la tierra. Y estoy con Dios. Y las promesas ya no son promesas, son realidades al momento de morir. Entonces, no promovemos el suicidio, pero la muerte no nos asusta y no debería asustarnos. En Cristo, hermanos queridos, amados, ya no somos víctimas del pecado, sino que somos luchadores victoriosos del pecado. Tomen nota de este versículo, 1 Corintios 15, 56 en adelante. Quiero leerles cuando Pablo hace este gran énfasis. Dicen, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y responde Pablo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y agrega Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
No es en vano porque somos victoriosos. Nosotros no tenemos la capacidad de medir lo que hacemos en Dios, de la obra de Dios. Sencillamente, el pecado nos dañó mucho y uno de esos daños es la capacidad de medir. Es por eso que Pablo tiene que hacer ese arte de medir la distancia abismal entre Adán y Cristo, para que tengamos noción de lo mucho más que es la obra de Cristo. Y es esa misma noción que no tenés, pero tenés que hacer lo que tenés que hacer en la obra. Tenés dones, tenés que poner en práctica, porque no es en vano lo que haces para Dios. Tu aporte, aunque no se vea, que estés orando por la predicación del domingo, que estés orando por los hermanos que están batallando, eso contribuye. Ahora noten, y para ir finalizando, quiero ir aterrizando estas verdades. Esto no es automático, sí, es maravilloso, es glorioso, esta verdad. Por supuesto que sí. Que la gracia es superior a la muerte y que ese poder se le da a los que eran víctimas de la muerte, pero no para todos, no es automático. Es solamente, como dice Pablo, para un cierto grupo. Dice allí Pablo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí explica quiénes son estos muchos que decía Pablo. Mucho más reinarán en vida. ¿Quiénes? ¿Quiénes son estos mucho más? Bueno, muchos más reinarán en vida, estos muchos. ¿Quiénes son? Los que reciben la abundancia de la gracia, del don, de la justicia. Son estos los que son afectados por la obra de Cristo. La abundancia del regalo inmerecido de la justicia se recibe por fe, es lo que ya había enseñado Pablo. Según Vine y Swanson, son léxicos, la palabra recibir denota tomar algo. Swanson dice llegar a creer, aceptar como verdadero, y menciona Juan 12:48, recibir algo como verdad. Para que alguien entre al cielo, hermanos, atiendan muy bien, y amigos que nos visitan, para entrar al cielo con Dios se necesita ser perfecto como Dios. Bueno, pero eso es imposible. Es imposible, por supuesto, para el hombre. Y por eso Pablo tiene que escribir esta carta, porque es imposible para el hombre salvarse por sí solo. Necesita la obra de Dios. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que Dios no trata con los individuos cada uno. Porque si fuera así, si vos tenés que rendir cuentas por tu propio pecado, estás frito. Nosotros o estamos en Adán o estamos en Cristo. Si estás en Adán, ya estás frito, estás rumbo al infierno. Pero si estás en Cristo, estás la vida eterna dichosamente al lado de Dios. La bienaventuranza eterna te espera. Para que la justicia perfecta de Cristo sea acreditada a tu cuenta personal, necesitas creer. Y tiene mucho sentido que no sea automático, porque si fuera automático, que Cristo murió y ya salvó a todos, tendríamos lo que se llama universalismo. Y no creemos eso. ¿Qué significa universalismo? Que no hay infierno, que nadie se va a perder, que todos nos vamos al cielo. Eso no es verdad. La Biblia dice todo lo opuesto. Esta mañana hemos visto las consecuencias de lo que Cristo hizo. Sobrepasa por mucho en magnitud y en calidad las consecuencias del pecado de Adán por 3 contrastes. La transgresión de Adán no puede ni compararse con la gracia de Cristo. La justificación de Cristo es mucho más grande que la condenación que produjo Adán. Y la gracia es mayor que la muerte. Y esta mañana permítame terminar con, hermanos, estuvimos hablando aquí del glorioso evangelio, pero quiero ahora evangelizar. Quiero compartirte el evangelio una vez más, pero a partir de este pasaje. Porque nosotros no podemos medir, no sabemos. Nosotros vemos rostros, pero cada uno esta mañana puede evaluarse delante de Dios, su condición de pecado
y ver en qué está aferrado. Hemos visto nosotros la misma verdad una y otra vez desde varias ópticas, como círculos concéntricos, acercándonos cada vez al punto de que la justificación es por la fe, no por las obras. Dios justifica al impío en virtud de la fe en Jesús, nunca de los méritos. Y es la gracia no solamente de Dios, sino de Cristo, como dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El énfasis de todo el Evangelio es Jesucristo, su obra, su poder, su magnificencia, su superioridad. Y si recordamos, Pablo está escribiendo a gente, a judíos que confiaban en la ley. Y Pablo está diciéndoles por poco, ya que la ley trajo más muerte, porque el hombre nunca puede cumplir la ley, se necesitaba alguien superior a la ley. Y ese alguien fue Jesucristo. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo superó con creces la caída del pecado de Adán. La obra de Cristo en la cruz constituye el pago del pecado de forma sustitutiva si crees en Él. Ahora, hermanos, a diferencia del pecado original que se hereda, yo nazco ya con el pecado original, la gracia no se hereda. Tu hijo no nace ya siendo cristianito. No, la gracia se recibe por fe. Y para aquellos que no tienen capacidad de ejercer la fe, la gracia les salva igual, como los bebés. A los bebés también les afecta el pecado original. Los bebés mueren, pero no por el pecado suyo, sino por el pecado de Adán. Pero los bebés se salvan también por la gracia redentora de Cristo, por cuanto no tienen la capacidad de ejercer fe. Pero no es tu caso. Esta mañana vos, veo aquí, no bebés, adultos que tienen la capacidad de razonar y sopesar esto en balanza y ver cómo estás delante de Dios. Porque la Biblia dice enfáticamente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eran hijos de Dios. Cuando creen, cuando reciben a Cristo, les da el derecho de convertirse en hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dicen Hechos 17:30, pero Dios, noten, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Va a llegar el día, hermano querido, amigo que nos visitas, que te va a tocar el turno en la fila de la muerte. Vamos a morir. Este cuerpo va a morir. A menos que Cristo venga antes y nos lleve a su presencia, estamos rumbo a morir. Decía Pablo que este cuerpo se va desgastando día tras día. Cada día tengo un día menos, pero el interior se fortalece si estás en Cristo. Pero vamos a morir. Le hacía una pregunta a mi esposa esta semana. ¿Te imaginas ese momento? Uno ve la fila, manejando, ves la gente formando fila para vacunarse. Y cada vez avanza la fila y le toca, dentro de poco ya le llega el turno al siguiente. Y pensando en eso, en la figura de la muerte, cuando me toca el turno a mí de despedirme en un hospital de mis seres queridos y cerrar mis ojos, tenés la certeza de que vas a abrirlo en la presencia de Dios. ¿O hay algo que te deja intranquilo? ¿Estás seguro que cuando vos cierres tus ojos para despedirte aquí, vas a abrir tus ojos delante de Dios y sin temblar te va a inundar el gozo porque por fin estás con Él? ¿O algo te dice de que probablemente no te espera la bienaventuranza? Si así es el caso, Dios manda
que te arrepientas. Hoy es el día indicado, hoy es el día de salvación. Y ya estás entendiendo, según este pasaje, que no son tus méritos los que te salvan, sino los méritos de Cristo. Elegiste mañana a tu representante, pero ya te indico, no estás neutral. No es que tenés que, vos venís y encontrás dos caminos. ¿En cuál me voy? ¿Aquí o aquí? Vos ya estás en un camino, ya estás en Adán, naciste bajo la condena del pecado y te vas rumbo a la muerte. Inclusive, tan engañoso es el pecado que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Vos creés que estás viviendo bien, crees que sos buena persona, pero te espera la muerte. Esta mañana tenés una sola opción: salirte, renunciar a tu propia vida. Jesús dijo, Jesús es la opción. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo hasta el punto de estar dispuesto a morir. Tome su cruz y sígame. Ser un cristiano no es venir a cantar músicas, pertenecer a una iglesia. Ser un cristiano es morir a tu vida antigua para dejar que Cristo viva la suya en ti. Es arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tus pensamientos, rehuir a tu voluntad para convertirte en esclavo de Cristo. Se requiere humildad, humillación, en que entiendas estas verdades y abraces por el ojo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oramos. Padre Santo, Rey Celestial, Señor, esta mañana venimos a tu casa para hablar de este pasaje tan hermoso, tantas verdades que nos impactan acerca de este hecho que ha ocurrido en nuestras vidas si hemos creído verdaderamente en tu Hijo. Pero Señor, tenemos humanamente debilidades, sabemos que caemos en pecado y estamos sujetos todavía con los harapos del pecado, pero entendemos, Señor, por tu palabra que tenemos poder para ser victoriosos y no andar en derrota. Danos, Señor, ese entendimiento para vivir bajo tu sombra poderosa, agradándote en todo y llevando fruto. Y si esta mañana hay personas que aún no te conocen, Señor, quebrántalas. Humilla sus corazones, Señor, y dale luz para que se arrepientan de sus pecados, depongan su orgullo y vengan a la fe en tu palabra, en tu Hijo. En tu nombre oramos. Amén.